Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días hábiles y feriados le decimos, clave la sintonía en el 960 de nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, quien lo tengo al lado mío. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, José Luis, buenas tardes a toda nuestra audiencia. En la investigación bibliográfica, Clara María Vargas, y quien les habla en la dirección general, José Luis y Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Y bueno, ¿cómo anda, señor Alejandro Cruz? Yo lo quiero, en mi carácter de director de este programa, felicitar a todo el equipo de Historia Activa y al equipo de Nacional por el apoyo que se recibió el día viernes pasado. Nosotros como programa hicimos una extensión pedagógica, esto es explicarles a las jóvenes generaciones, a dos jóvenes generaciones, vamos a aclarar, profesores que nos, digamos que nos siguen y alumnos. Teníamos dos generaciones escuchándonos acá en el estudio de Nacional, en el auditorio de Radio Nacional, una charla formidable de Alejandro Cruz, una charla formidable en la sala de operaciones de María del Carmen Jurisic, que todos quedaron maravillados. María del Carmen, nosotros te queremos agradecer también formalmente, en nombre de todo el equipo de Historia Activa, también el aporte del señor Pato Castro. Esto es fundamental. Las antiguas generaciones debemos explicar a las nuevas qué es la radio, esta mística, este misterio de la radio, sobre todo a chicos muy jóvenes que van a armar una radio en la escuela, ¿no?, dentro de un proyecto del gobierno nacional también. Esto es importante, lo resaltábamos acá, y bueno, se habían quedado maravillados todos, los 16 alumnos que vinieron, más las dos profesoras, de todo lo que constituye el edificio de Radio Nacional y lo que representa Radio Nacional en la provincia y en la nación argentina, una radio pública del Estado Nacional, ¿no? Así es. Para mí fue una satisfacción muy grande poder charlar con los chicos y con las profesoras. Fue realmente una experiencia muy, muy gratificante, como digo. Realmente uno se siente muy bien después de poder enseñarles a los chicos. Y también, de paso, ir aprendiendo cosas con el profe acá también, porque hay cosas que solo él las sabe y se las transmite a los demás, como por ejemplo la estructura arquitectónica de este edificio. Nadie lo sabía, yo no lo sabía. Y estuvo muy bueno saberlo, que Radio Nacional, su edificio, viéndolo desde la vereda de enfrente, es una radio a válvulas de los años 50 con su antena, que es el mástil donde está izada la bandera nacional. Así que, de mi parte también, muchas gracias, porque nos enteramos de todas estas cosas. Esto es lo importante de la transmisión de la cultura, ¿no? Dejando los egoísmos personales. Cuando vos transmitís, vas aprendiendo a la vez. Es el tomar y dar permanentemente, ¿no? Sí. Igual que cuando claro, cuando le debo decir a la audiencia también, Alejandro, que es un hombre del teatro también, hacía voces de los viejos locutores de los años 30 y 40, que yo veía ese auditorio atónito y expectante de lo que decías vos, es decir, el tipo y la concepción del momento, ¿no? El rango tonal, la concepción del momento. Sí, eso fue realmente muy, muy lindo, muy, muy buena experiencia, y desde ya estoy a disposición de esos chicos y de los que quieran aprender acerca de este maravilloso medio de comunicación que es la radio, y concretamente este medio de comunicación que tanto queremos, que es la radio pública. Así es. Nosotros somos de lo público. Eso estamos en el sector público, eso sí. Debemos decirlo, no lo decimos ahora, sino lo decimos de hace muchas décadas atrás, desde cuando éramos jóvenes, pues somos hijos de la educación pública y también somos, digamos, agentes de lo público. Así es, y gracias a Dios, esto que decimos está grabado en la audioteca de mi amigo, cuando hemos tomado posturas importantes, como cuando la tomamos contra la privatización de los ferrocarriles, ¿te acordás? Así es. Con el señor Garcés Delgado, el que en paz fallecido descanse, amigo,
Mantuvimos una polémica, un debate aquí en los micrófonos de Radio Nacional los días sábados, de Mendoza Envasada en Origen en aquella época, y eso ha quedado registrado. En aquellos 90 privatistas neoliberales, nosotros siempre defendimos lo público, en este caso los transportes públicos. Así es. Bueno, entonces también te debo decir públicamente, Alejandro, bueno, hay un reconocimiento de las profesoras hacia tu experticia en explicarles a estas dos jóvenes generaciones, y bueno, ya te van a convocar también en una charla que vas a tener que ir a dar in situ. Y bueno, yo también quedaba, porque uno por ahí se sale de donde les están explicando, cuando María del Carmen les explicaba toda la mística, los misterios, los arcanos de la profesión, de lo que es la operación técnica, es de la responsabilidad profesional, ¿no? De estar operando en una radio y estar frente a los micrófonos de una radio. Así que gracias a todos. Bueno, y hoy vamos a tocar un tema que vamos a empezar hoy día y lo vamos a seguir mañana, que nos ha pedido un oyente muchas veces, que dijo la señora Manrique, una antigua oyente nuestra, seguidora, que dice, hablen un poco de historia antigua. Entonces, hoy día hemos querido jerarquizar ese pedido de estos dos oyentes, de estas dos generaciones de esta familia, para empezar un poco a explicar qué hemos preparado para hoy, para mañana. Es hablar de lo que tenemos hoy como sistemas políticos y formas de gobierno, y que se concibieron en la antigüedad. Entonces estamos hablando de una historia así, vamos a cortar un poquito, más de 2000 años. Más de 2000 años. Más de 2000 años a secas, nos quedamos cortos, por supuesto. Quedamos cortitos, sí. Porque hoy día, ustedes sabrán que nosotros vivimos en democracia. Estamos dentro de una república. Todo eso son conceptos griegos y romanos. Es revivir y hacer una extensión de nuestra cultura tanto greco-romana, porque la democracia nació en Grecia, pero en esa Grecia que no es la Grecia de hoy en sus límites geográficos, ¿no? Le mandamos un gran cariño a los hermanos griegos que están padeciendo pero por hacerles caso a los economistas neoliberales, justamente. Claro. Me parece que peor que la nuestra, ¿no? O por ahí anda. Peor que la nuestra en el 2001. Sí. Los mismos griegos reconocían, nos enteramos por programas que se dedican al aspecto internacional, recomendamos el programa de Walter Martínez de la emisora Telesur, ¿no? Yo lo decía, es decir, ahí Grecia fue cuna de la democracia. En ciudades-estado, para que les explique un poco la conformación urbana de Europa, y conformación rural es bastante diferente a otros países del mundo, ¿no? Mientras nosotros, por ejemplo, acá le decimos barrio, un grupo de casas, a una comunidad, allá le dicen aldeas, ¿no? Y en aquellos momentos eran ciudades-estados, que los griegos le llamaban polis. Claro. Y tenían toda una característica la polis, y había sistemas de representación ciudadana que hace a la construcción de la ciudadanía, justamente, que empezó a llamarse, el hombre empezó a llamarse ciudadano, ¿sí? Y habían, así se pone como referencia o paradigma, llamémosle hoy, o como ejemplo, Atenas. Esa Atenas de Pericles, ¿no? La Atenas de Pericles, la Atenas clásica, ¿no? Le estamos hablando de 400 a 500 años antes de Cristo. Esa ciudad-estado de Atenas fue la más progresista, la más vanguardista de todos los estados que conformaban, por decirlo así, la Liga de Naciones Griegas. No nos olvidemos que, si bien esta democracia se expande después hacia las otras ciudades-estado, en la que no cuaja, pero para nada, es en Esparta, por ejemplo. Esparta es la cara opuesta de Atenas en todos los aspectos, y eso da también la pauta de la independencia de estas ciudades, ¿no? De estas ciudades-estados que se regían según sus propias leyes y solamente se unificaban cuando eran agredidas por un invasor externo, en este caso las famosas guerras contra los persas, ¿no?
Que se llamaron guerras médicas. Las guerras médicas, sí. Que no es que intervinieron los médicos, como que mucho. Eso siempre hay que aclarar. A lo largo de la siempre historia. pasó. Las guerras médicas, uno se imagina que están los tipos con los estetoscopios pegándose por la cabeza. Y no es así. En las guerras médicas fueron contra los medos y los persas. Así es. Por eso son médicas. Esto es muy importante. Esparta llegó a tener un régimen de una monarquía dual, una diarquía, es decir, compuesta por 2 reyes en una época, ¿no? Y a pocos kilómetros Atenas y Esparta. Sí, a pocos kilómetros. Se la llamó también Esparta Lacedemonia. Claro. O Laconia. De ahí viene el término lacónico, que es cuando alguien es muy concreto, muy gutural, dice esto y esto. Es muy lacónico, porque así era como estaban instruidos y educados los espartanos para hablar. Claro, que algo se ve producto del cómics y volcado a la película en 300, ¿no? Exacto. Algo, no se ve, cree que la historia real es... No, es un cómic en realidad y tiene algunos puntos que debe tener para que sea dentro de todo un poco creíble, ¿no? Pero no es del todo histórico para nada. Entonces Atenas representa el paradigma de la democracia, una democracia que tenía sistemas de representación, el Consejo de Ancianos, ¿no es cierto? Y bueno, y un montón, que también lo tenía Esparta también, pero el anciano era escuchado, ¿sí? Claro. Era escuchado porque el que tenía experiencia, como así también, es decir, la contracara de los jóvenes y aquellos que se portaban mal, le dictaban el ostracismo. Ese ostracismo viene de la palabra griega ostracón, porque a votación de estos consejos se pasaba una ánfora, digamos hoy día un jarrón, claro. ¿sí? En un pedacito de cerámica se escribía el nombre del que querían desterrar y por tanta cantidad de pedacitos de cerámica ese nombre se lo desterraba, pero el destierro era andate y no volvás más, pero tus bienes, tu ropa son nuestras. ¿Sí? Sí. Esto era una pena terrible. Era una sanción civil a aquel que se portaba mal. Claro. Devinieron después muchos, un subsistema legal a partir de ahí, ¿no? Claro. Y hay que tener en cuenta también, como lo dijimos en la reunión de producción nuestra, que estamos hablando de una democracia, pero dentro del contexto social e ideológico de la Edad Antigua. Claro. ¿Esto qué quiere decir? En Atenas, como en todas las otras ciudades-estado griegas, existían esclavos. Obviamente, la democracia no era compatible para esos esclavos, para nada, y mucho menos para las mujeres. Era una democracia en la cual elegían los varones, si bien es una avanzada del pensamiento, ¿no? Recordemos que Atenas es una avanzada del pensamiento occidental, tanto en la política, la filosofía, el teatro, los juegos, o sea, el deporte, quiero decir. Es una avanzada de gente pensante y ni se imaginan ustedes en lo que se refiere al idioma. Hay crónicas, y esto nos enseñaba una profesora de griego en la facultad, que decía que lamentablemente no existían registros de audio de esa época porque el idioma que estábamos aprendiendo y que lo balbuceábamos muy mal, dicho por aquellos griegos clásicos, tenía una musicalidad especial. Era un idioma muy bello, y se perdió en el tiempo el registro de la pronunciación, a diferencia de el latín en Roma, que aún hoy subsiste con malformaciones, ¿no? Pero subsiste. Pero subsiste y está mucho en el derecho. Bueno, estamos llegando al final de Historia Activa, ya en el último minuto nos vamos despidiendo. Bueno, no se pierdan la locución de Alejandro Cruz mañana con esta historia de los sistemas políticos de la Grecia y de la Roma antigua volcadas en la actualidad. Hasta el próximo programa, hasta mañana. Gracias a María del Carmen en la operación técnica y gracias por todo. Nos vemos. Chao. Historia Activa.